¿Cuántas veces te ha pasado que tienes una reunión y el tráfico se convierte en tu mayor enemigo para llegar a tiempo? Soy el Padre Jansen y te invito a que me acompañes y estudiemos juntos acerca de la confesión. En una ocasión, yendo a una reunión en el centro de la ciudad, y como es normal en las grandes ciudades, su centro siempre está muy congestionado de tráfico. Es un lugar que abundan negocios, restaurantes, parques, en fin. Camino a mi reunión, decidí tomar una ruta diferente para tratar de esquivar el tráfico, pensando que podría llegar a tiempo. Al tomar otra ruta, resultó que me encontré en un tráfico peor, lo que retardó aún más mi llegada. En aquel momento me arrepentí de haber tomado aquella decisión y acepté las consecuencias. Algunas veces tomamos decisiones que nos llevan a situaciones que afectan negativamente nuestras vidas o la de otros. La confesión y penitencia es uno de los sacramentos celebrados en la iglesia y que nos ayuda un poco a resolver esta situación de los errores o faltas. La historia de la iglesia nos cuenta que este sacramento ha tenido muchos cambios y actualizaciones a lo largo de los siglos. Durante los primeros siglos, este sacramento se celebraba en el tiempo de Cuaresma y Semana Santa, comenzando con el miércoles de ceniza. El ministro animaba a los cristianos que habían cometido algún pecado grave o notorio que confesaran al obispo sus culpas. La penitencia se extendía todo el tiempo de Cuaresma hasta llegar al Jueves Santo, que eran absueltos de sus pecados para estar preparados y celebrar juntos la resurrección de Cristo. A partir del siglo VI se comenzó a extender esta práctica a todos los cristianos que querían confesar sus faltas, aun cuando no hubieran pecado gravemente, según lo establecido por la Iglesia. Parece que este sacramento solo era realizado por los cristianos más devotos y aquellos que en realidad necesitaban de este sacramento o no lo deseaban o no lo practicaban. Con el tiempo y las distintas reformas que ha atravesado la Iglesia, esta práctica sacramental de la confesión y penitencia ha sido revisada y actualizada con el fin de sacar el mejor provecho de este misterio, perdonar los pecados. En el Evangelio de Juan encontramos una interesante escena de Jesús con sus discípulos, poco después de la resurrección y antes de la ascensión. Recordemos. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Parece una referencia hacia esta práctica ya presente en la iglesia primitiva, acompañar al cristiano en su deseo de conversión y reconciliación a través de la ayuda pastoral de nuestros ministros. Debemos reconocer que algunas culpas pueden pesar mucho y llegar a ser un gran obstáculo para el crecimiento personal, el desarrollo espiritual y ese equilibrio mental y emocional que todos necesitamos. La culpa surge de las fallas, de los errores cometidos a lo largo de la vida. Jesús sanó los corazones de muchas personas al declarar liberación de sus culpas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, encontramos lo siguiente: Jesús perdona a la mujer que enjuga sus pies con lágrimas de arrepentimiento, mientras todos la criticaban por distintas razones, emitiendo juicios y desprecios. En cambio, Jesús defiende a esta mujer y dirige sus palabras de amor: tus pecados son perdonados.
Esta práctica sería transmitida a los primeros discípulos de la iglesia, quienes a su vez la implementarían en sus actividades ministeriales. Sabemos que es un misterio, por eso el sacramento de la confesión es un lugar donde el cristiano confiesa y reconoce sus faltas, con el propósito de comprometerse a ser mejor, en una búsqueda continua de su conversión y reconciliación a su Señor. Un Dios amoroso está con los brazos abiertos para ayudarnos a seguir adelante. Hablemos ahora un poco acerca de ese misterio de la conversión. Para entender un poco más acerca de este sacramento, podemos usar la parábola de Lucas en el capítulo 15. Vamos a recordar esto. Voy a explicar esta parábola de la forma más sencilla que pueda para guiarlos en el misterio del sacramento de la confesión y reconciliación. Es la historia de un hijo que reclama la herencia de su padre en vida para disfrutar del mundo con total independencia. El padre acepta y le entrega lo que por herencia le corresponde. Así el hijo se dispone a salir hacia lo más lejos, donde el poder de su padre no afecte su libertad. En parte busca disfrutar con total tranquilidad la libertad de tomar sus propias decisiones y así lo hace. Gasta a manos llenas, dándose los más refinados gustos, cayendo, por supuesto, en excesos. En medio de lo que espera, en menos de lo que espera, ha derrochado toda su fortuna, lo que le lleva a un estado de profunda pobreza, como nunca antes había experimentado. Hasta aquí es un reflejo de la amplia libertad humana con la que vivimos nuestro mundo, abusando de la rica herencia que Dios nos ha dado: un cuerpo, una mente, habilidades, dones, talentos y una maravillosa creación donde vivir. Pero nos hemos enfocado en disfrutar con excesos esta libertad. El hijo pródigo, para sobrellevar la pobreza en la que cae, buscará cualquier trabajo que le permita por lo menos sobrevivir. Y estando en la peor condición de su vida, realizando un trabajo que en el pasado consideró humillante, pero ahora ese trabajo le permite sobrevivir, en medio de eso recuerda que los jornaleros en las tierras de su padre son más afortunados y reflexiona: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Para poder confesar un pecado, primero es necesario darse cuenta de que nos hemos equivocado. Así como el hijo pródigo se equivocó, también tenemos que reconocer nuestros errores, aquellos que han provocado daño a otras personas y a Dios. Antes de la confesión es necesaria entonces esa reflexión, darse cuenta del error, un deseo de arreglar el daño provocado. Es entonces cuando surge del interior del corazón regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Algunos consideran que la confesión es una forma de exteriorizar con palabras lo que ya ha ocurrido en el interior del corazón del penitente. Su mayor penitencia ha sido estar lejos del beneficio de su padre. Por lo menos en el caso del hijo pródigo era estar lejos de su papá. En el caso de nosotros es estar lejos de Dios. La confesión es la búsqueda continua de rectificar para mantenernos en ese proceso de conversión. Una de las partes más conmovedoras de esta parábola es el reencuentro del hijo y el padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. En la confesión buscamos el reencuentro con Dios para reconocer nuestras faltas, nuestros errores y pedir perdón. De seguro que Dios estará con los brazos abiertos para recibirnos y ayudarnos a superar nuestras faltas. Al recibir el perdón de labios del ministro en nombre de Cristo Jesús, se produce la reconciliación.
En Cristo, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. El sacramento de la confesión también es el sacramento de la reconciliación. A través de este hermoso sacramento, el cristiano puede rectificar de sus errores, ayudar cómo evolucionar en su vida, ajustar para seguir adelante con el proceso de conversión y sobre todo reconciliarse con su Creador y con su Dios. Ojalá que cada vez que nos acerquemos a la mesa del Señor tengamos en mente lo importante de este sacramento de la confesión para recibir con una conciencia pura el sacramento de la comunión y dar gracias al participar del reino de Dios. Recuerda que cada vez que necesites rectificar en el camino, puedes usar este hermoso sacramento y buscar ayuda en la iglesia a través de un ministro que te guíe con la confesión, penitencia y reconciliación. De seguro te sentirás mejor. En la guía de estudios encontrarás mucha más información acerca de este tema.